¿Ya? Por el chat o el mutense, no vaya. Se abrió afuera. Ya. Cualquier consulta que tenga, como siempre lo online, y los presenciales, bueno, no sé, diga, háblenme, levanten la mano si no estoy viendo, ¿ya? Vamos a seguir con el forzado, ya que está un poquito avanzado. ¿Recuerdan? ¿Se escucha bien ahí atrás? ¿Sí? ¿El online también? ¿El online también? Ya. Pone esperando ya. Pues, un mini resumen de lo que hicimos la semana pasada. Un resumen de la semana pasada, vimos que cuando nosotros tenemos una fuerza externa que tiene una forma oscilatoria tipo coseno, ya la ecuación de oscilador armónico queda de este estilo, en donde en la izquierda está lo que ya siempre hemos usado, y en la derecha tenemos la parte forzada, ¿ya? La solución a esta ecuación ya tiene la misma solución que nosotros, me faltó algo, tiene la solución del oscilador armónico cuando es igual a 0 más otro término extra que depende de la frecuencia del forzamiento y de la frecuencia natural, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de las consecuencias que tiene esto, ¿ya? El primer caso, o sea, lo primero que uno puede ver es que hay una división, ¿ya? Y la división, cuando, por ejemplo, es 0, cuando está dividido por 0 pasan cosas entretenidas, ¿no? ¿Qué pasaría cuando omega es igual a omega 0? ¿Qué pasa? Si omega es igual a omega 0, como que explota, ¿no? Sí, explota, lo que significa que, y me siguen faltando cuestiones acá, perdón. No. ¿Qué pasa cuando omega es igual a omega 0? Pasa que la amplitud de este coseno tiende a infinito, ¿ya? Y esa es la razón de lo que habíamos hablado al principio de los puentes que se caen, que siempre salen en YouTube, que uno ya está prohibido pasar por puentes en formación, los militares, porque se pueden acercar mucho a la frecuencia natural del puente y hace que la amplitud del puente de oscilación sea muy grande, lo que hace que el material muera, porque se rompa, ¿ya? Uno puede hacer un gráfico mostrando solo este término, como yo le coloqué XP, ¿cierto? Esta es la solución a ponerle XP de T, que corresponde solo a esto, ¿ya? Solo a esto. ¿Ya? En función de la frecuencia de oscilación, ¿ya? Acá vamos solo a tener en cuenta el máximo valor de XP, ¿ya? Que sería cuando coseno vale 1, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos un punto en donde omega es igual a omega sub 0, en donde la amplitud explota, ¿ya? Y por lo tanto, esto que sería este estilo, ¿ya? Que es una función 1 sobre x cuadrado, centrada en omega sub 0, ¿ya? Esa es una consecuencia. Y por ejemplo, cuando omega es muy cercano a omega 0, pasa que este término realmente es tan chico que es tan chico en comparación de este término de acá, que se puede considerar nulo, ¿ya? Se puede aproximar a 0, ¿sí? ¿Hay preguntas con respecto a esto? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora todo en la cara. ¿Sí? ¿Lo online? Uy, se ve clarito.
¿Los online se entienden? En la nueva categoría, los online. Sí, ya. Entonces, yo creo que ustedes leyeron la tarea y dijeron cómo hago el 2. ¿La vieron al menos? ¿No? Yo creo que sí. Y ahora vamos a hacer un problemita para ver cómo se hace este tipo de problema. ¿Ya? Igual son 2 semanas y yo les recomiendo que empiecen a hacer el experimento porque puede que no les salga, que les dé G igual 1000 y empiecen a asustarse. ¿Podéis colocar la diapositiva que está la siguiente? Esa misma. ¿Recuerdan el problema que hemos hecho todo el rato? ¿Qué es este? ¿Sí? Ese problema ya lo tenemos mucho resuelto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que este soporte se va a mover con una amplitud de centímetros. A coseno de omega P. ¿Ya? Bueno, cuando hay esforzamiento, esto puede ser seno o coseno, ¿ya? Entonces, vamos a tener lo mismo que hemos hecho siempre con este esforzamiento, ¿ya? Esto se le puede asociar, por ejemplo, a un sismógrafo, ¿ya? Que, por ejemplo, empieza a temblar, esto comienza a oscilar y empieza a afectar el movimiento de este oscilador, ¿ya? Entonces, voy a sacar mi cuadernito. Entonces, teníamos que existían muchos largos aquí. Estaba el L0, ¿cierto? Estaba el I0. Estaba el I, ¿cierto? Tenía más. El I0 me daba... I0 me da mg dividido acá más L0, ¿cierto? Entonces sería la posición de equilibrio, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es escribir la posición de movimiento, igual como lo hicimos en su momento, ¿ya? Entonces, m y 2 puntos va a ser igual a mg, como era en un principio, menos mg menos k. Aquí viene lo difícil. ¿Cómo escribimos ese delta K, delta X? ¿A cuánto teníamos antes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era antes? ¿Alguien allá en la camarita se acuerda? ¿No? I más I0 menos L0. I más I0 menos L0. Sí, perfecto. I más I0 menos L0. Ya, pero este era haciendo un movimiento hacia la pared. La pared se está moviendo así, por lo tanto, de alguna manera el ejerce hace que el resorte se estire o se contraiga en función de este valor de acá. ¿Ya? Entonces, ahora, nosotros le colocamos ese término. Acá puede ser un más o menos. En realidad, da lo mismo porque el coseno puede ser más o menos 1. ¿Cierto? Entonces, aquí me quedaría IS. ¿Ya? Entonces aquí uno escucha, vamos a hacer un ejercicio de oscilador armónico forzado y como que empieza a colapsar, pero en realidad estamos haciendo lo mismo de siempre. Leyes de Newton. Y lo único distinto es que le agregamos este término
a la ecuación de movimiento, ¿ya? En la tarea es algo similar, solo con un movimiento circular, ¿ya? Entonces, ya tenemos casi listo esto. Vamos a resolverlo. Tenemos n, voy a factorizar con n al tiro, y 2 puntos es igual a g menos k sobre m. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cuánto era i menos L0? I0 menos L0 es mg sobre k. ¿Ya? Esto va a tenerlo al tiro. Esto me quedaría mgi más mg sobre k más a coseno de omega t. No hay nada. Coseno de omega t. Si se dan cuenta, este término se muere con este de acá, ¿cierto? Este m se muere con ese m, este k se muere con ese k, y el g se me muere con este de acá. Entonces, se matan y quedaría i más k sobre m, y es igual a k sobre m por a coseno de omega t. Profe, ¿y no un menos? Ok. Sí, no, Menos K a... claro, bueno. En realidad, para estos casos da lo mismo. No me importa. Si se dan cuenta acá tenemos la frecuencia natural, ¿cierto? Y acá tenemos lo que vendría a ser F0 sobre R, ¿cierto? Entonces la fuerza, una cosita antes, solo para no confundir las constantes, esto es la amplitud de la oscilación del forzamiento, ya no es la de la solución general. Entonces, listo, ya tenemos la ecuación de movimiento, tenemos la mitad del problema ya casi completo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo encontramos la solución? Una solución. Como este problema no tiene condiciones iniciales, entonces lo único que vamos a hacer es encontrar la amplitud que tiene la solución particular, ¿cierto? Acuérdense, x de t es la solución del oscilador armónico sin forzamiento más otra solución que nosotros le llamamos solución particular, ¿ya? De la ecuación con forzamiento, ¿ya? Entonces x de p vale a... Oye, era del estilo una constante, le voy a poner k coseno de omega t. Y lo que hay que encontrar es cuánto vale esa k. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Por ahí hay alguna duda? ¿No? Reemplazamos. Ya son cada hecho en derivar coseno, ¿no? ¿Sí? Más o menos. ¿Cuánto es la ideal del seno? La ideal coseno, digo, es menos seno, ¿cierto? W. Y la segunda derivada es menos k omega cuadrado coseno de omega t. Voy a borrar aquí. Borra. ¿Y cómo es por la garantía? ¿O la velocidad? ¿Bien? Ya. Oye, al online también lo estoy escuchando por si acaso leyendo. No.
Nada, me están hablando poquito. Ya. Acá está la ecuación, entonces me quedaría menos K omega cuadrado por coseno de omega t. Ya, el coseno se me muere, ¿cierto? Hay un coseno aquí, de la segunda derivada. Discúlpenme, siempre le cambio la X por la Y, pero en realidad son todas estas son ahí. También bueno. El I de un punto tiene un coseno, el I también tiene un coseno, y acá está otro coseno con la misma frecuencia, por lo tanto lo puedo matar. ¿Ya? Entonces no quiero escribirlo. Me quedaría más omega 0 cuadrado K, ¿cierto? Para menos K dividido a. Y por lo tanto acá podemos despejar cuánto vale K. ¿Ya? Este menos pasa para acá, finalmente me queda Ka sobre n dividido omega cuadrado menos omega 0 cuadrado. Y aquí está la amplitud de la solución con fuerza. Dime. ¿Qué opera para llegar a la ecuación de arriba? Se me perdí. Como que... Reemplacé todo lo que está ahí acá. Ok. Aquí está ahí dos puntos. Esta no estamos tomando la ecuación, la solución esta que es A coseno de omega 0t más phi, porque ya sabemos que da 0, lo vimos la semana pasada. ¿Ya? Entonces ahora solamente tomamos la parte que está acá. ¿Ya? Y que se escribe de este estilo, que está coseno omega t. Este omega, el quinto del omega 0, ¿ya? El omega 0 está metido acá. Reemplacé la de segunda derivada acá, la primera derivada, y obtuve la ecuación de arriba. ¿Ya? Este coseno se muere con esos cosenos que aparecen ahí. ¿Ya? Y eso. Esta es la amplitud de la solución forzada. ¿Ya? Vemos que también tienen la misma condición abajo. ¿Ya? Omega cuadrado menos omega 0. Entonces, si ustedes le preguntan cuál es la frecuencia de resonancia, ¿cuál es la frecuencia de resonancia acá? Omega igual a omega 0, ¿no? Omega igual a omega 0. ¿Y cuánto vale omega 0? ¿Cuánto está omega 0? Por ahí está. Ahí está. Vale la raíz de K sobre L. Esta es la frecuencia de resonancia, ¿no? Esta es la frecuencia de resonancia. Raíz de K sobre L. Ya, ¿se entendió? Con esto terminamos oscilador armónico, ¿ya? Pasamos a ver onda. Así que si tienen alguna duda. ¿Puede acercar más la pizarra, la camarita, no? Eso, ahí. Gracias. No puedo rotarla. Si pudiera rotarla. Confirmaron la opción. ¿Ah? ¿Qué? Que confirmaron la auxiliar de cálculo que hace acá. Ya. ¿Alguna consulta con esto? ¿Estamos listos con oscilador armónico? ¿Pueden hacer los dos primeros problemas de la tarea? Profe, Eso le digo, ¿no? profe, ¿Sí? que yo el fin de semana hice los dos problemas de la tarea ¿Ya? y tenía una consulta con respecto al movimiento circular que te piden como básicamente considerar que el coseno va a tender a cero, entonces al final el círculo al final uno lo aplasta y termina siendo un puntito. No, ahí tendría que verlo, porque no. Ya ahí le mando un correo. Sí, detalladamente, no me pregunten. O sea, si me preguntan, que lo entienda su abuelita, ¿eh? Que así lo voy a entender yo. Ya.
Entonces ahora vamos a pasar a la otra parte de los osciladores armónicos que son ondas. Dentro de la onda también se comporta como un oscilador armónico, ¿ya? Con unas pequeñas diferencias. Vamos. Está la otra, la siguiente. ¿Qué hora es? Bien, vamos a entrar con B. Bueno. ¿Cuántos alumnos hay en la sala? Hay como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18. Es como 30. Ya, de a poquito voy a ir migrando a pizarra más que a PowerPoint, ¿ya? Porque es muy complicado andar grabando la clase cuando hay PowerPoint y pizarra. Bueno, para empezar hay que saber lo que es una onda, ¿ya? Una onda es una perturbación en el medio, ¿cierto? Y muchos me dijeron que hay distintos ejemplos para una onda. Por ejemplo, ¿qué me puede decir un ejemplo de onda? Además de lo que hemos visto. Onda. El agua. ¿Ah? La luz es una onda, ¿cierto? El agua, cuando se le tira una piedrita, genera onda. Y yo otra pregunta, ¿por qué se va el menos? Lo que pasa es que bueno, el ejercicio. Porque se va a mano porque vas hacia la izquierda. Creo que me equivoco. Sí, falta un menos ahí. Sí. Este menos lo pasé para acá. Sí, pues está bien. No, está bien. Este menos lo pasé para acá, me queda menos omega 0 cuadrado más omega cuadrado, que es lo que está acá. Sí, no, está bien. Por eso no es que se haya ido el menos, que lo pasé hacia el otro lado. Ejemplos de onda, tenemos onda electromagnética, ¿cierto? Pero la onda electromagnética es un poco rara porque no perturba el espacio, o sea, no interactúa con la materia para generar una onda, porque se propaga en el vacío, ¿cierto? Pero otra onda, como el sonido, es necesario que se propague por algún medio, ¿ya? Por ejemplo, en este caso el sonido se propagaría por el aire, ¿ya? También se propaga por el agua, pero el oído no está preparado para eso. Por eso no lo escuchamos muy raro, si es que lo escuchamos. Entonces, ahí aparece la pregunta de cómo las nadadoras artísticas pueden hacer una coreo súper buena bajo el agua. Igual es curioso. Entonces, de todas las ondas que hay en el universo, podemos identificar dos tipos de ondas, ¿sí? Que son los transversales y las longitudinales. ¿Ya? Ahora les vamos a mostrar un videito de YouTube para ver cómo son. ¿Cómo se ven? Maldita risa. Vamos a darle visualización al señor Raúl. Ya, tenemos las ondas transversales. Ya, las ondas transversales son que el medio por donde se propaga. Ya, por ejemplo, si la onda se propaga en una dirección, las partículas en el medio se mueven perpendicular a esa dirección de propagación, ¿ya? Por ejemplo, aquí, la onda se mueve de izquierda hacia derecha, ¿ya? Pero las partículas, en este caso del medio, que vendría a ser el resorte, se mueve de arriba hacia abajo, ¿cierto? Eso es una onda transversal. Y generalmente se da en cuerdas, por ejemplo, cuando uno la empuja, ¿sí? Y también en la onda electromagnética, ¿ya? La luz es una onda transversal. El otro caso de onda es la onda longitudinal, ¿ya? Hoy también ven el video en la casa, ¿sí? Creo que sí. No, también. Sí, sí se ve, profe. Sí, se ve, profe. Ya, sí se ve. Ya, este es un ejemplo de onda longitudinal en donde
las partículas se mueven en la misma dirección que la dirección de propagación, ¿ya? Por ejemplo, los casos más simbólicos son el aire, ¿cierto? El aire, lo que nosotros hacemos es generar ondas de presión y hace que el aire se mueva de esta forma, ¿ya? Y se propague en esa dirección, ¿ya? Bueno, esos dos tipos de ondas son las que vamos a ver, ¿sí? Y son los que existen en la naturaleza, ¿ya? Por lo tanto, ya en resumen, una onda es una perturbación en el medio y puede ser longitudinal o transversal, ¿ya? Ahora siguiente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es describir cómo se propagan las ondas en una cuerda, por ejemplo, ¿ya? Esta derivación es bien densa, así que si tienen dudas vayan diciéndome nomás, ¿ya? Entonces, este es I y este es X. Entonces, inicialmente, por ejemplo, tenemos una cuerda en el eje X. ¿Ya? Acá aparece Dios y le genera una perturbación, lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con este pulso? Se va a propagar, ¿cierto? Hacia adelante. ¿Ya? A este le voy a llamar el que tiene una amplitud U de X, T. ¿Por qué? Porque, bueno, esta amplitud tiene una dependencia en X, ¿cierto? No es plana. Y además, depende del tiempo. ¿Por qué depende del tiempo? Porque va cambiando su posición en el tiempo, ¿cierto? Si pasa una cierta cantidad de segundos, este pulso ya no va a estar acá, va a estar acá. ¿Ya? Por lo tanto, tiene una dependencia temporal. Vamos a hacerle un zoom a esta cosa. Un zoom, pero a un pedacito de cuerda muy chiquitito, ¿ya? Lo que vamos a hacer es describir las fuerzas que se ejercen sobre esta cuerda. El objetivo de esto es buscar la ecuación de una onda, ¿ya? Buscamos la ecuación de ondas. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Vamos a ampliar este pedacito chiquitito, ¿ya? Tenemos un pequeño. Tengo que tener cuidado con este dibujo porque es súper importante. Lo hice ya. Este es un pedacito de cuerda, ¿ya? Es un pedacito de cuerda. Va a tener un ancho, le vamos a poner ancho delta X, ¿cierto? En cálculo ustedes vieron que cuando hay un dx significa que es muy chico, es infinitamente chico, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos un ángulo con la horizontal, ¿cierto? Y tenemos un ángulo con la horizontal, θ de x. ¿Por qué? Porque depende de x, ¿cierto? Por cómo es la onda. Y θ de x más de x. ¿Ya? Acá estamos en una posición de x. Aquí, de x. Esto es x. Y más de x. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? ¿Hasta ahí? ¿Qué tenemos? ¿Es claro? ¿Sí? Agarramos este pedacito chiquitito que tiene ancho delta X, ¿ya? Y lo ampliamos, ¿sí? El ángulo con la horizontal va cambiando dependiendo de dónde esté la onda, ¿ya? Vamos a tomar una aproximación, es que este ángulo, el cambio
el cambio que hay en los ángulos de esta curva es suave, ¿ya? Lo que significa que vamos a poder aproximar, vamos a poder hacer esta aproximación. Es tan chiquitita, entonces se pueden hacer distintas aproximaciones con eso, ¿ya? ¿Qué más? Eso. Veamos las fuerzas que tiene en cada punto. ¿Por qué? Porque la cuerda siente una fuerza aquí y siente otra fuerza acá. ¿Ya? ¿Todo claro por ahí por internet? ¿Gente online? Sí, profe. Bien. No les dé vergüenza hablar. Entonces, vamos acá. Primero, como todo buen DSL, tenemos la fuerza en el pistón. Ya. ¿Qué fuerza siente esta cuerda? Este largo de cuerda. Esa es la pregunta. ¿Qué fuerza siente esa cuerda? Tensión, ¿cierto? O sea, al final una cuerda son como muchas masitas pegadas, unidas por una tensión, ¿cierto? Vamos a otra cosa que no le mencioné, que va a tener una densidad mu, ¿ya? Esta es la densidad de la cuerda. La gravedad la vamos a despreciar, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente agrega un término constante a la ecuación que después de ustedes haciendo ejercicios lo van a poder eliminar fácilmente, ¿ya? Entonces, en X, la fuerza de tensión, ¿hacia dónde va? En este punto. Se pregunta qué dicen los ángulos a los extremos del dibujo. Claro. Sí, porque el ángulo va cambiando a medida que va avanzando X, ¿ya? Entonces, si acá va a valer θ de X, y aquí va a valer θ de X más de X, ¿cierto? Aquí lo vamos. Eso dice. Entonces, fuerza en X. La tensión, ¿hacia dónde se aplica acá? Hacia el otro extremo de la cuerda, ¿no? ¿Ah? Hacia el otro extremo de la cuerda, ¿no? Hacia allá. O sea, ambos extremos de la cuerda. ¿Hacia ambos extremos? ¿Hacia acá? ¿Hacia acá? ¿Hacia dónde? ¿No? ¿Alguien me puede traducir lo que dijo? Hacia ambos extremos, pero no sé. ¿Hacia ambos extremos qué significa? Ah, no, hacia el otro extremo. Así, hacia Sí. la derecha, por decirlo de así. Ah, y aquí hacia la izquierda. Es como raro eso. Porque como que este pedacito va a tenderse para allá. Y al final lo que está pasando es que para tensar una cuerda, yo tengo que hacerla así, no así, ¿cierto? Entonces como que la cuerda está sintiendo fuerza al sentido contrario. ¿Ah? Entonces, en este caso, es en esta dirección. ¿Ya? Y acá también. En esta dirección. ¿Ya? Entonces, fuerza en H. En la parte de la izquierda tenemos que vale, por simplicidad, le voy a poner acá punto A y punto B. ¿Ya? La fuerza en X de A vale menos que coseno de, ¿cierto? Y la fuerza en el B va hacia la derecha y me da T coseno de θ de X más X. Sí, eso es correcto, ¿cierto? Entonces, ahora usamos la aproximación. ¿Qué pasa cuando θ es muy chiquitito con esas ecuaciones? ¿Qué pasa cuando θ es muy chiquitito con el coseno? Es 1, ¿cierto? ¿Es 1?
tiende a 1, ¿cierto? Cuando tenemos hartas aproximaciones, cuando el coseno de teta tiende a 1, el seno de teta tiende a teta, y la tangente la tangente aquí, valor A 0. a 0. ¿Estás Si es seguro? que teta es muy chico, sería Seno dividido coseno. a 0. Y a teta, ¿cierto? Ahí sí. Sí, la tangente es seno dividido coseno. Cuando el seno es muy chico es teta y cuando el coseno es muy chico es 1. Me queda teta dividido 1, eso es teta. ¿Ya? Y aquí aparece una magia, ¿o? Cuando teta es chiquitito, la tangente es igual al seno, ¿cierto? Eso lo vamos a usar. ¿Sí? Y bueno, aparte, para complementar un poco, existe otra aproximación que es 1 más x elevado a a. Esto aquí es igual, cuando x es chiquitito. 1 más ax. Esa es otra aproximación que usamos bastante, ¿ya? Usamos bastante. Así que estudiarla también. ¿Ya? Entonces, usando las aproximaciones, el coseno va a valer 1 y acá también, por lo tanto aquí me queda menos c. ¿Ya? Y la sumatoria de todas las fuerzas que siente la cuerda, que sería f de ax y f de x, va a valer 0. ¿Cierto? Entonces aquí la suma de f a en x más f de en x es igual a 0. ¿Qué implica eso? Que no hay aceleración en el eje X. ¿Ya? Esto implica que si nosotros inducimos un pulso en una cuerda, las partículas no se mueven en la dirección, no se mueven en X, se mueven solo en Y. Entonces, por eso las ondas en la cuerda son transversales, ¿ya? A menos que exista algo que la haga vibrar así. Pero si nosotros así aplicamos un pulso de este estilo, se genera una onda transversal, ¿ya? Vamos al caso del eje Y. En eje Y tenemos que la fuerza A en el eje Y vale menos, porque va hacia abajo, que seno de teta de x. ¿Ya? La fuerza en B vale P seno de teta de x más x. ¿Ya? Tenemos esto. Voy a borrar acá a la izquierda. Ya, en el eje X no necesitamos más porque la suma es 0 y todo es bonito en el eje X. ¿Ya? Antes de decir que seno de teta de X es teta de X, vamos a usar, bueno, sí se puede hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a decir que para teta muy chiquitito, el seno de teta va a ser similar a tangente de teta. Pero preguntan, ¿cuál es el significado de que fuerza de A sub X más fuerza de... El significado de que la suma en X de 0 significa que no hay aceleración en el eje X, ¿ya? Por lo tanto, las partículas, cada particulita de esta cuerda no se va a mover en el eje X, solo se va a mover en el eje Y, ¿ya? Y esa es la definición de una onda transversal. Si se dan cuenta, aquí la onda se transmite en el eje X, avanza en el eje X, pero las partículas del medio, que en este caso es la cuerda, se mueven en el eje Y, no en el X, ¿ya? Entonces, vamos a la aproximación para teta muy chiquitito, ¿ya? El seno de teta es teta, ¿ya? Que es a su vez la tangente de teta. Entonces, para teta muy chiquitito, tenemos que F ahí va a valer menos T
seno de θ de x. Tangente, perdón. La f de d de i vale p tangente θ de x más. Ya. ¿Y qué me puede decir que es la, por ejemplo, qué es la tangente en un triángulo? La tangente en un triángulo, ¿qué me dice del triángulo? Rectángulo. Ah, no, chulo, pero... Ahí. La pendiente. ¿Qué dijo la pendiente? Bien. Me dice la pendiente de la tangente. Y ya, eso lo dice un niño de cuarto medio, tercero medio. ¿Cierto? Ya, pero ¿qué dice la pendiente un universitario? Que ya pasó por cálculo 1. ¿La derivada? La derivada, muy bien. Entonces, esto de acá se puede aproximar. A menos que, como la tangente es la pendiente, entonces también lo podemos escribir como derivada. Hacer la derivada. Ahora el recreo. Va a ser la pendiente de esta curva, ¿cierto? La derivada de esta curva. Digo. Entonces, la derivada de esto debería ser u de x, t. ¿Por qué? Porque estoy en el punto x. El punto A está en x, ¿cierto? La derivada de x respecto a x, ¿cierto? Esa es la pendiente. ¿Ya? Y acá lo mismo, esto con un menos, está en menos. ¿Ven? La derivada de u, esto ya no va a ser en x, va a ser en x más de x, ¿cierto? Ya. Y ahí estamos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Y arriba? Pero otra pregunta. ¿Por qué la ecuación en la parte de abajo no se considera como x más de x? Solamente como x. ¿Por qué la espera? Déjame corregir esto. Ya. ¿Cómo? En la parte de abajo en el denominador. Ah, acá. En el denominador, ¿por qué se considera como x más de x? Porque la derivada se hace sobre una variable. La variable en este caso, o sea, aquí la onda va cambiando su amplitud en función de x. Entonces la variable es x. ¿Ya? No puede ser de x más de x. ¿Ya? Sí, eso. Claro, puede ser t, pero lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado con eso. ¿Por qué? Porque estas funciones dependen de dos variables, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver un detalle con respecto a eso. ¿Ya? Vamos a seguir con esto. ¿Sí? Yo no entendí la parte en donde cambió el seno a la tangente. Ya. Cuando θ es muy chiquitito, el seno es igual a θ, ¿cierto? Sí. Ya. Y la tangente es seno dividido coseno. Cuando θ es muy chiquitito, me queda θ dividido 1, porque cuando θ es muy chico, el coseno vale 1. ¿Ya? Entonces, la tangente de θ cuando es muy chiquita también vale θ. Ah, entonces como que lo intercambió nomás. Sí. Como ambos valen θ, entonces el seno de θ es igual a la tangente de θ cuando el ángulo es muy pequeño. ¿Ya? Ya. Ya, vale, muchas gracias. Entonces, seguimos sumando. Acá, como podemos ver, si sumamos esta, nos da 0. ¿Cierto? Porque la derivada acá es distinta a la derivada en x más de x. Entonces, vamos a definir. Esto es solamente una definición, ¿ya? Vamos a definir f grande. Vamos a definir f grande como la derivada de u en x, ¿ya? Y acá va a ser c por f grande, pero como está evaluada en x más de x, x más de x.
No sé, estoy usando muy mal el cursor. ¿Borra el dibujo? ¿Borro el dibujo? ¿Sí puedo? ¿No? Sí. Entonces ya estamos, ya hicimos la ley de Newton, entonces ya el dibujo no lo vamos a necesitar. Entonces, sumamos las fuerzas, me da que F ahí más F de I me va a dar T por F de X más de X menos T por F de X. ¿Sí? Voy a factorizar por T. Ahí está. Eso se parece a algo, ¿no? ¿A qué se parece? F de X más de X menos F de X. Como que me suena, ¿no? ¿Definición de límite? No. O sea, el límite es hacer algo muy cercano a algo. No es la definición del límite. ¿A qué se parece eso? ¿No? ¿Alguien? ¿A qué se parece esto que está acá? Le falta algo así. ¿Cuál es la definición de derivada? La verdadera definición de derivada. ¿Recuerdan? El límite cuando epsilon tiende a 0 de f de x más de x, ¿no? Le falta la diferencia de... Le falta abajo algo. Sí, le falta abajo, X menos de X menos de x. No, le faltan de x. Partidos. Ya, pero la suma de todas las fuerzas en I2, ¿cuánto era? M por A. ¿Cierto? Por A, esto me quedaría M por A. Por la aceleración en I. ¿Cierto? Pero la aceleración en I es la segunda derivada de este término, ¿cierto? La segunda derivada temporal. Temporal. Fíjense, aquí tenemos dos tipos de derivadas, espaciales y temporales. ¿Ya? Y solo para diferenciar, cuando uno tiene muchas variables en una función y uno aplica derivadas, este D ya no se escribe así como D. Se escribe así. ¿Ya? Es lo mismo, significa lo mismo. Si yo derivo con respecto a T y todo lo otro es constante. Todas las otras variables son constantes. ¿Ya? Entonces, esas derivadas son las que uno ve en los pizarrones de las series de humores matemáticas, es lo mismo, una derivada, no es más que eso. M. La masa es la masa total de la cuerda, ¿cierto? La masa total de la cuerda es la masita que hay aquí. ¿Cuánta masa hay ahí? No sé, peludo. Sabemos que, lo anoté por ahí, que la densidad era mu, ¿cierto? Ya, como el ángulo cambia tan poco, el ángulo es tan chiquitito, ¿ya? Se puede considerar que está horizontal, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto vale la masa de un pedacito de cuerda horizontal con esa densidad? ¿Mu? Mu por Sería- dx, ¿o no? ¿Ah? Mu por dx, ¿o no? Sí, mu por dx. Mu por dx. Eso vale la masa, ¿ya? Y ahí está el término que nos faltaba. Si nosotros pasamos este de x para acá abajo, esa es la definición de derivada. ¿Por qué? Porque ya el de x es lo suficientemente chico. ¿Ya? Ya estamos listos. Estamos casi listos. Voy a pasar el mu para la derecha también. ¿Ah? ¿Qué dice? El m, ¿cuánto vale m? Mu por dx. Y lo pasé por el otro lado. Dividí por m. ¿No? Aquí está el mu y aquí está el x.
¿Ya? Entonces, acá tenemos una derivada. ¿Ya? Acá bien escondidito está, dice el límite cuando de x es muy chiquitito. Nosotros ya dijimos que de x era muy chiquitito. ¿Ya? Entonces el límite está, no lo vamos a colocar. ¿No? Entonces esto es de f. Ya, como yo les dije, esa derivada extraña es igual a esto, ¿ya? Para que no se asusten. Seguimos acá. Entonces me queda d cuadrado u de x, t de t cuadrado. Preguntan por qué la vamos a hacer mu por la x. A ver. O sea, mira, cuando tenemos un cuerpo y sabemos, por ejemplo, una línea. Tenemos una línea y sabemos su densidad y su largo. ¿Cierto? ¿Cuánta masa tiene? La densidad por el largo. ¿Ya? En este caso, como el largo era de x, entonces mu, la masa vale mu por dx. ¿Ya? Es lo mismo con la densidad superficial. Cuando nosotros tenemos un cuadrado, por ejemplo, y su densidad es sigma, ¿cuál es su masa? Sigma por A. ¿Sí? Y lo mismo con el cubo. No sé si se entendió. Ya. Esto es igual a t dividido mu por, ya, el f de x, ¿recuerdan qué era? Era una derivada. El f de x era de mu de x. ¿Ya? Entonces, como las derivadas se comportan bien, simplemente derivar una vez, luego derivar la primera vez, se deriva la segunda vez, y esto me queda la doble derivada de u dividido de x cuadrado. Entonces aquí convertimos un problema muy fácil, que es la cuerda, en un problema difícil pero bonito. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, la ecuación de onda. ¿Ya? La ecuación de onda es la ecuación que cumple todas las ondas del universo. ¿Ya? Y ahí hay otra manera de escribirla, como se puede ver ahí. Lo único que hice ahí fue decir que b cuadrado va a valer p sobre mu. ¿Ya? Y antes de seguir, tómense un break, ¿ya? Espera, hasta las 11:25. ¿Ya? Oye, voy a la lista. Acá. Aquí, mira. Acá teníamos p sobre mu. Me voy a explicar algo con la escuchan todo el mundo. P sobre mu, y esto es una derivada de f en x, ya, es la definición. ¿Qué es lo que está acá? Esto que está aquí es 3 dividido mu por la derivada de f en función de x, ¿ya? Luego la reemplazamos en la... Bueno, luego reemplazamos lo que valía f vale la derivada de u en función de x, ¿ya? Y lo que hicimos acá es la derivada de la segunda derivada, ¿ya? Que es lo que está acá. No sé si se dice algo muy extraño. ¿No? ¿Se entendió? Ya está. Mira, sí. ¿Ya? Acá tenemos
bueno, tenemos la ecuación de onda, que está acá, en donde definimos una velocidad, ¿ya? Que va a ser igual a lo que acompaña a la x, a la derivada con respecto a x. Igual que en el oscilador armónico, lo que acompañaba a x, que era la frecuencia natural, acá lo que acompaña a la segunda derivada de x es la velocidad. La velocidad con la que se propaga la onda en la dirección x, ¿ya? Otra manera de escribirla, que es la que sale, yo esto lo tomé del Massman, ¿ya? Del Herbert Massman, de un libro de física, que si ustedes van a la página de Víctor Muñoz, ahí la notan, la van a encontrar, ¿ya? Es el mejor libro. Se puede ver así la ecuación de onda, ¿ya? Hay una segunda derivada temporal, segunda derivada espacial y la velocidad, ¿ya? Acá la velocidad, en este caso, la velocidad con la que se transmite la onda en una cuerda depende de la tensión y la densidad, ¿ya? Es algo fijo, no varía en el tiempo. Siempre se propaga a la misma velocidad, ¿ya? A menos que la densidad de la cuerda cambie en algún momento, o eso en realidad, porque la tensión va a ser siempre la misma, ¿ya? Entonces, esta velocidad es una constante que depende de las propiedades del material, la tensión y la densidad lineal, ¿ya? Y esto es una ecuación similar a la del oscilador armónico, pero que en vez de en vez de tener solo derivada en x, tiene derivada temporal. Entonces, la pregunta que sigue. ¿Cuál es la pregunta que sigue? Ustedes dicen, ya tengo esa ecuación. ¿Cuál es la pregunta obvia de esto? ¿Cuál es la solución? Sí, ¿cuál es la solución? En la media, ¿qué tenían? Pura ecuación, muchas ecuaciones y tenían que despejarla ahí. Acá, lo mismo. Pero tenemos que despejar la función. Ya. ¿Alguien osado puede decirme cuál es la solución a esta ecuación? Tienes tremendo equipo. ¿Alguien online que no ve el GIMP? ¿Cuál es la solución de esta ecuación? ¿Ninguno puede decirme la solución? No, ninguno yo. Yo les digo que es cualquier función. Pero antes de eso vamos a aprender a derivar. Que no. Vamos a calcular alguna derivada. Perdón. Esto creo que lo hizo bueno, ¿no? ¿Cuál es la derivada de eso? Imaginen que esa derivada parcial es una D. La de siempre. Esta es una derivada de siempre. ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe? Es una regla de la cadena, ¿no? La derivada adentro, ¿cierto? O la derivada de afuera. ¿Cómo escribo matemáticamente la derivada de afuera? Una prima. Ya, pero en términos de esto, prima generalmente implica D a D, ¿cierto? Sí. Ya, pero acá. ¿Cómo le escribo con la notación? La notación matemática. XT, X. ¿Estás seguro? Sí. ¿Totalmente seguro? Sí. No. ¿Ah? ¿No? ¿Alguien me puede decir algo más? ¿No? ¿Ayudante? No, está bien.
¿Ya? Es así. Esto significa prima. Prima, cuando uno ve esto, significa que tú derivas con respecto a su argumento. ¿Ya? Realmente todas las funciones que ustedes ven son f de x, entonces su argumento como x es una DA de x. ¿Ya? Pero acá el argumento es g de x de t, por lo tanto se deriva con respecto a g de x de t. ¿Ya? No sé si se entendió eso. Ya. Lo mismo pasa con la t. La t aquí, esta x se cambia por una t, ¿no? ¿Ya? Entonces, la solución. Como pueden ver ahí, y no me respondieron, cualquier función. Cualquier función. Cualquier función bien comportada, que sea continua, que su derivada sea continua, que no hayan esas cosas que les gustan a los matemáticos, que estas veces cuando hay saltos en las funciones, todas esas cuestiones, no. Estas funciones más físicas, que son más continuas, sin divergencia y esas cosas, cualquier función que sea de este estilo. Y ahí está anotado, x menos b. Cualquier función x, exponencial, la que sea, pero que dependa, que tenga este argumento, x menos bt. ¿Ya? Y para ampliar un poquito, sirve el más y el menos. ¿Ya? Vamos a demostrar eso. Demostración. Entonces, acá vamos a llamar a b. Si se dan cuenta, esto de aquí es lo mismo que escribir f de g de x, t, ¿cierto? Donde g vale x más menos bt. ¿Ya? Derivado. ¿Cómo demostramos que es solución? Derivarla y reemplazarla en la ecuación de Ohm. ¿Ya? Derivados. La derivada de u. Vamos a llamar, como dijo el compañero ahí, a esto le vamos a llamar este primer, para evitar tanta anotación. Y sí tenía razón de alguna manera. Derivada de f con respecto a x. Vale. La derivada adentro vendría a ser 1, ¿cierto? Por la derivada de afuera, que sería f', ¿cierto? Facilito. La segunda derivada es 1 también por la segunda derivada de f. ¿Ya? ¿Se entienden esa derivada? Gente online. ¿Se entendieron las derivadas? ¿Hay alguna consulta con eso? ¿No? Ya, calculamos la derivada con respecto a, ya la calculamos con x, ahora con respecto a t. La derivada con respecto a t me tira un menos b, ¿cierto? La derivada adentro es lo que acompaña al t, que es menos b, más menos b. ¿Sí? Más menos b por df por f', ¿cierto? Y la segunda derivada es, sale otro más menos b por más menos b por f2'. ¿De acuerdo esto? El b es siempre positivo, ¿cierto? Esto es b cuadrado f2'. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Reemplazamos en la ecuación de Ohm. Reemplazamos. Primero viene la segunda derivada temporal, que sería b cuadrado f2 punto, menos
b cuadrado. Y ahora viene la segunda derivada espacial, que es f2, y eso es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esto? Que la función f, que puede ser cualquiera, ¿cierto? Pero que tenga ese argumento, son solución de la ecuación de onda, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? Que una onda así, ¿sí? Tiene que ser bien comportada, así que eso está mal, eso tiene que ser así. Ahí se la más clave. Una onda así, qué bonito, tiene la misma calidad de onda que esta que está acá, o esta que está acá, o lo que sea, ¿cierto? Eso va a depender de la función. Lo que me importa es que el argumento sea así, ¿sí? ¿Hay alguna consulta con respecto a esto? ¿No? Entonces vamos a ver qué significa que tenga ese argumento. Aquí alguien dice que no entendí muy bien el reemplazo. Voy a anotarlo acá abajo, que esto es d cuadrado u d cuadrado menos d cuadrado u de x cuadrado igual a 6. ¿Ya? Esto, la segunda derivada temporal, es d cuadrado f2', que está aquí, menos b cuadrado, y la segunda derivada espacial, que también es f2', que está acá. ¿Ya? ¿Se entendió? Bien. Vamos a ver qué significan estas funciones. Vamos a graficar f de x. Es una función f de x cualquiera, ¿ya? ¿Cómo sería f de x menos bt? ¿Me puede decir cómo es? X menos bt. ¿No? Es la misma función, pero corrida, ¿no? Cuando hay un menos, esta función se corre hacia la derecha, ¿cierto? Y cuando es positiva, entonces la función se corre hacia la izquierda. ¿Cierto? ¿Y qué implica eso? ¿Qué pasa si yo voy aumentando el tiempo? Si voy aumentando el tiempo, ¿qué le pasa hasta este punto? Se va moviendo hacia la derecha. Entonces corresponde a una onda que se mueve hacia la derecha cuando tiene este argumento. ¿Ya? En cambio, cuando tenemos un más, a medida que el tiempo aumenta, este punto se va corriendo hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando tiene un argumento x más bt, es una onda que se mueve hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿En la casa? Más o menos, profe. Más o menos que no entendí. No entendí la última parte. ¿Está? Sí. Mira, por ejemplo, vamos a hacer el caso. Cuando x igual a 0, este x igual a 0. Cuando x igual a 0, tenemos este punto, ¿cierto? Vamos a decirle que vale a. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que la función, cuando vale 0, cuando todo lo dentro vale 0, vale a? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tenemos este caso? Cuando x menos bt es igual a 0. La función debe valer a, ¿cierto? En este caso, cuando x vale bt, la función vale a. ¿Cierto? Y ese punto es, cuando x vale bt es este, y el punto A se debería encontrar aquí.
tenemos el mismo punto, pero corrido, ¿cierto? Una cantidad bt. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? Lo mismo pasa en el sentido contrario. Cuando hay un más acá, esto pasa a ser menos. Por lo tanto, cuando x vale menos bt, tenemos una amplitud alta. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, profe, ahí sí. Muchas gracias. ¿Qué ven? ¿Tienen alguna consulta? ¿No? ¿Se entendió? Sí, igual si tienen dudas, mándenlas por mail, bien detalladas para que la entiendan. ¿Ya? Para poder responder. Dejémoslo hasta acá. Muchas gracias. Vamos a responder preguntas ahora. Las funciones como con argumentos arbitrarios, cuando una persona, ¿cómo sabe? El argumento no es arbitrario, el argumento siempre es x menos b. La función es cualquiera. Lo que pasa es que estamos funcionando todavía en casos generales. Ya, después vamos a pasar a los casos resolvibles, que son cuando son coseno y seno. ¿Ya? Ahí la cosa se ve un poco más fina.